Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Es un honor compartir la palabra de nuestro Padre Eterno con cada uno de ustedes y pedir a nuestro Padre que su palabra sea de bendición para nuestras vidas, pidiéndole también que su Hijo amado nos pueda llenar de sabiduría, entendimiento y comprensión para el mensaje preparado para hoy, que se titula Lo que Pedro aprendió del Mesías. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 16:23, que dice: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Yahweh, sino en las de los hombres. La historia de Pedro todos la conocemos, pero nos ayuda a comprender especialmente el lugar de las emociones en la vida cristiana. La idea que Pedro había expresado era la del tentador, y la respuesta del Mesías iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Sin embargo, las palabras del Mesías no se dirigían tanto a Pedro como al que había sugerido sus palabras. Aquí, el Salvador se refiere a Pedro como un estorbo en su camino a la cruz. Pocos versículos antes se registra el hecho de que había expresado una verdad divina acerca del Mesías, la cual le había sido revelada por el Padre. Ahora expresaba lo que le ha sugerido el enemigo de todo lo bueno. Cuán pronto Pedro había cambiado de bando en la gran controversia. El llamado del Mesías exigía un compromiso total de su parte. El punto debería ser obvio para todos nosotros. Necesitamos estar listos para hacer lo mismo, es decir, seguir a Yahshua, sin importar el costo personal. Como los demás discípulos, Pedro tuvo una oportunidad singular de aprender del Mesías. Él caminó muchos kilómetros con Yahshua, comió con él, trabajó con él, escuchó lo que el ungido de Yahweh hablaba, observó la forma en que trataba con la gente, lo vio sanar a los enfermos. Fue testigo de espectáculos dramáticos, el monte de la transfiguración, en el que Yahshua habló con Moisés y con Elías, el Mesías al resucitar a los muertos, el Salvador arrestado, Yahshua levantado de la tumba. Pedro también tuvo muchas oportunidades para el aprendizaje práctico. A menudo se encontraba en medio de experiencias que proporcionaban lecciones objetivas que cambiaban vidas. Todas estas lecciones lo estaban preparando para su lugar como uno de los grandes misioneros de la iglesia primitiva. En el transcurso de su experiencia con el Redentor y Salvador, Pedro cometió muchos errores. ¿Cuáles eran y qué lecciones debió Pedro aprender de ellos? Fue impetuoso, presuntuoso, inclinado a la violencia, desplomándose bajo presión, durmiendo en el trabajo. En cierto nivel, Pedro parecía ser todo lo que un cristiano humilde, manso y fiel no debe ser. No obstante, antes de que todo terminara, Pedro llegó a ser uno de los líderes clave en la iglesia cristiana primitiva, un poderoso evangelista y misionero para el Mesías. ¡Qué testimonio de lo que Yahweh puede hacer con una vida entregada a él! La expresión «quítate de delante de mí» eran las mismas palabras que el Mesías había usado para rechazar al tentador en el desierto, y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Yahshua. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo, en su propia estima no era como los otros hombres. Cuando el Mesías, en la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: «Todos seréis escandalizados en mí esta noche», Pedro le dijo confiadamente: «Aunque todos sean escandalizados, mas no yo». Pedro no conocía el peligro que corría, y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba, y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras del Mesías, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, el Mesías miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada.
en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Huyó aterrorizado y lloró amargamente, pues aquella mirada del Mesías quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada del Mesías le dio la seguridad del perdón. Si leemos Hechos 2 del 14 al 40, 3 del 1 al 26 y 5 del 1 al 11, vamos a descubrir que la transformación fue asombrosa y las lecciones para nosotros deberían ser obvias. Por medio de la entrega de sí mismo al Redentor y Salvador, Pedro llegó a ser un testigo poderoso para el Mesías. A pesar de los numerosos errores y limitaciones de Pedro, el Mesías todavía fue capaz de usarlo como un testigo efectivo. El fogoso e impetuoso Pedro ahora asume un papel clave en la formación de la iglesia primitiva, llegando a ser autor de 2 grandes epístolas en la cual da testimonio de la milagrosa transformación. El rudo y áspero pescador, cuya boca corría más rápido que su mente o su fe, no obstante, es el Pedro transformado por la gracia divina, lo que Pablo llama una nueva criatura. El Pedro que una vez estaba decidido a que Yahshua nunca fuera a la cruz, es ahora el Pedro que está proclamando la cruz como el medio de la redención, como el lugar donde Yahshua, nuestro sustituto, cargó con nuestros pecados. El mismo apóstol escribe su experiencia en 1 Pedro 2, 18 al 23, en las que Pedro está abogando por una clase de pacifismo, un volver la mejilla, que no se habría encontrado en el Pedro de los evangelios. Realmente, el cambio fue notable. Debería darnos esperanza, no importa dónde estemos en nuestro propio desarrollo del carácter. El Redentor y Salvador lo fortaleció en la fe para ser un poderoso pilar de la iglesia cristiana primitiva. Solamente necesitamos creer en la mirada profunda del Mesías, llena de misericordia y perdón, con un amor tal que hizo que el corazón de Pedro se vuelva contrito y arrepentido. Necesitamos contemplar a Yahshua para que nos transforme de nuestra insensatez a la fe como una torre sólida para honrar a nuestro Redentor y Salvador. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.